Esta es una producción de Grupo Fórmula. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros y mi reconocimiento por estar aquí al pie del cañón en plena Semana Santa, mi queridísimo y fraterno Francisco Abundis, director general de Parametría, el referente de la opinión pública en México. Paco, gracias de verdad por estar con nosotros. Al contrario, Ricardo, como siempre es un gusto estar contigo. Paco, el Viernes Santo. Como siempre muy oportuno, estás analizando los momentos más importantes de nuestro país, y uno lo fue con todo y su controversia el domingo pasado cuando la consulta de revocación de mandato. ¿Cuáles los principales números, cifras, porcentajes que tú crees que nos dan cuenta de lo que significó este ejercicio y esta convocatoria, Paco? Mira, Ricardo, yo creo que el resultado era predecible. Sabíamos que no iba a llegar al 40% de participación para que fuera vinculatorio, vinculatorio, para que fuera un mandato, referéndum, esta consulta de revocación de mandato. Lo que sabemos es que, 17.77% por ciento de la lista nominal de casi 93 millones de mexicanos, 92.823.000, era más o menos predecible. Salieron a votar 16.502.000. Te diré cuáles podrían ser las sorpresas. Uno es pues la diferencia con la que gana con el 91.6 de los votos para que siga con su mandato. Estimamos que podría ser 80 o hubo quien estimó hasta menos de 70. Ciertamente pues es abrumador la mayoría que quiere que siga. Ahí podremos entrar ya en detalles de qué puede explicar esto. Solamente 1.063.000 fueron por el no, pero te diría que yo creo que lo más interesante en el análisis son los resultados por estado. ¿Qué pasó en lugares como Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Tlaxcala, Guerrero? Ahí te diría, hasta ahí, esos 6 primeros son estados gobernados por Morena. Los niveles de participación, son abrumadores, 35%, casi 36%, Tabasco 27.8, 26.8, 25.6 en Veracruz. Te los voy dando en nivel descendente. Me parece que una de las primeras sorpresas es que el lugar Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo e Hidalgo, es decir, de estos 10 primeros lugares, los 4 últimos de estos 10 no son estados morenistas. El caso de Guerrero participó 22.3, 5 puntos por arriba, casi 5 puntos por arriba del promedio nacional. Oaxaca, Guerrero 22.3, este es nuevamente estado de Morena, pero luego viene Oaxaca 21.5, Yucatán 21.5, Quintana Roo 20.4, Hidalgo 20.4. Todos estos están 3 o 4 puntos por arriba del promedio nacional, y hay también alguna correlación, Ricardo, entre estos niveles de participación y el voto a favor de que siga el presidente de la República. La Ciudad de México cae en el lugar número 11, después vendría Puebla, que también es un estado morenista, y en particular la Ciudad de México, son, si quieres, diferencias marginales, porque finalmente es abrumadora la mayoría con las que gana, pero la Ciudad de México, por ejemplo, no gana con este 91% que tiene a nivel nacional, es decir, no gana con el casi 92, 91.86, gana con 88.2. Interesante, ¿no? Porque si ya lo ves a nivel Ciudad de México, verás que pues hay alcaldías como Benito Juárez, que era de esperarse, ¿no? Muy panista. No solamente no sale a votar mucha gente, es decir, sale a votar solamente el 12.85, es decir, 5 puntos por debajo del promedio nacional, y
Ciudad de México 7 puntos, la Ciudad de México vota el 17.7, perdón, 19.7, es decir, 2 puntos por arriba del promedio. Pero esta varianza, Ricardo, es a mí lo que se me hace interesante. Primero, pues por lo que implicó en términos de promoción y movilización del voto. Hay un área gris que tenemos en la legislatura donde qué es movilizar, qué es acarrear, qué son prácticas que rayan en la legalidad. Creo que ahí tenemos un tema delicado a revisar en la legislación. De tal manera que es muy difícil con este ejercicio determinar cuál es el voto duro o la base de Morena, porque además es un ejercicio que no es comparable con el 18, que no es comparable, bueno, hay quien argumenta que pues sí salió a votar la mitad de la población, ¿no? Si fueron 30 millones en 18, 16 es claramente una derrota. Me parece un exceso de comparación. Hay quien la compara con la última consulta que organizó el INE, donde salió a votar 7.11, cuando se preguntó si era procedente juzgar a los expresidentes por sus actos de gobierno. Me parece que también puede ser excesivo compararlo con el 2021. No hay, es muy difícil saber con qué comparamos esto, y mucho menos con el 24, Ricardo. El 24 es otro juego, es la presidencia. Y te diría que para mí las sorpresas de lo que pasó este domingo pasado es la diferencia que hay por estados, qué implica eso a nivel de gobiernos o de capacidades de partido. Y yo creo que en particular la Ciudad de México, que como bien sabes estamos divididos. Si bien en la elección pasada, el 21, la mitad de las alcaldías no votaron por Morena, no son gobernadas por Morena, eso no representa la mitad de la ciudad, representa solamente una tercera parte, pero aún dentro de las alcaldías, si lo ves por distrito, te doy un ejemplo, me parece interesante. Gustavo Amadero, que está gobernada por Morena, si ves un distrito como son 3 distritos electorales. Si ves el distrito 7, no tiene que ver nada con el 2, donde parece que hubo mucho más, una votación mucho menor y una participación pues más crítica de la actual administración, a diferencia de Iztapalapa, que en sus 5 distritos todos, salieron a votar de manera masiva o abrumadora, cerca de 3 puntos por arriba del promedio de la ciudad. Yo te diría que esto da para un análisis mucho más de fondo si vamos a las letras chiquitas de los números, pero por lo pronto te diría que en las sorpresas está pues la diferencia con la que gana el presidente y las diferencias que hay a nivel regional. Claramente el sureste votó abrumadoramente en participación y en el voto a favor del presidente, Ricardo. Yo creo que son datos que, otra vez, si no son predictivos de lo que puede venir, sí te habla mucho de la conformación de este movimiento que hoy nos gobierna Morena, porque así mismo no se llama partido. Bueno, pues independientemente de que, como decía el maestro Luis G. Basurto, cada quien su encuesta, rememorando aquella obra de Cada quien su vida, y que cada quien pueda tener una interpretación, pues ahí están los números, independientemente de todo. No sé si coincides en que pues son números reveladores de la composición política, por lo menos en lo que hace a preferencias partidistas, ¿no? Creo que yo creo que sería la mejor forma de verlo como el ejercicio en sí mismo, ver probablemente pues esto que podemos llamar el músculo, la base de Morena, del partido en el gobierno, pero me parece que cualquier comparación con la elección pasada o elección futura es difícil. Te diría que en todo caso, de estos 4 estados que te menciono como estados que están por arriba del promedio en participación de los 10 primeros, es interesante que de esos 4, 3 tienen
Ró e Hidalgo. Y eso yo creo que ya te daría un indicativo de, pues, no del resultado de la elección, pero de la ventaja que puede tener Morena. Como siempre, mi querido Paco, mi agradecimiento más sincero y mi abrazo grande, fraterno. Gracias, Francisco Abundis. Al contrario, como siempre, Ricardo, un gusto estar contigo. El director general de Parametría. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.